Bendiciones, mis amados, que el Señor me los bendiga en esta noche maravillosa, en este día tan especial. Nos sentimos muy bendecidos de poder estar aquí con ustedes en este día tan especial y bendecirles. Bendigo la vida de Salmita. Buenas noches, Salmita. Buenas noches, mi hermana María Deli. Bienvenida también. Mois, bienvenido, qué bueno que esté aquí conectado. Bendiciones, buenas noches. Mi hermana Sandrita, buenas noches. Bendiciones para usted, su familia, su esposito Marquitos. Mi hermana Ginette, buenas noches. Bendiciones. Aleluya, Dios es bueno y maravilloso. Amén, así es, mi hermana María Deli. Que tengamos una bendecida y maravillosa noche. Y bendigo también la vida de todos y de todas los que se van a conectar, dando gracias a Dios por este mes ya de junio, ¿verdad? Un mes que está empezando bastante lluvioso. Ahora cayó un rayo que, bueno, yo creo que cayó a la par de uno, ¿verdad? Mi hermana Pilar, buenas noches, Dios la bendiga, bendiciones. Mi hermana Lucia Alfaro también, buenas noches. Bendiciones, qué alegría de verles acá. Estamos contentos en el Señor, agradecidos por esa maravillosa bondad que Él tiene para con nosotros. Nos alegramos que Él es bueno. Amén. Buenas noches. Estamos compartiendo este 2024 una palabra del reino de los cielos. Buscad el reino de los cielos, o buscando el reino de los cielos. Esa es nuestra motivación, nuestro enfoque para el 2024. Ya vamos a mitad de año prácticamente y estamos descubriendo cosas maravillosas acerca del reino de Dios y el reino de los cielos.
quiero compartir con ustedes un versículo que estuvimos hablando el domingo y estuvimos hablando un poquito ministrando acerca de este pasaje en Colosenses capítulo 1 y versículo número 13. Amén. Así que vamos a mirar este verso, búsquelo ahí en la escritura, búscalo en su Biblia y vamos a leerlo. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Si eso es el enfoque de esta noche, esta segunda expresión, hemos sido diga conmigo, hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Tú y yo hemos sido trasladados al reino de los cielos. Esta palabrita traslado es una palabrita violenta porque se habla de tomar a alguien de un lugar y pasarlo a otro lugar con otras condiciones y diferentes. Hoy, buenas noches. Marjorita, buenas noches. Amén. Así que es importante que nosotros podamos, mis amados, poder tener ese pensamiento, esa idea y poder apropiarnos de esta verdad. Diga una vez más conmigo: he sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Fui trasladado al reino de nuestro Dios. No solamente este es un concepto rico, ¿verdad? En un aspecto teológico, ¿verdad? Porque es un aspecto muy importante, sino que tiene un impacto muy profundo en nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, sobre todo en este tiempo que estamos buscando el reino de los cielos. Debemos de saber que fuimos trasladados a ese reino, fuimos trasladados al reino de nuestro amado Señor Jesucristo, porque esto va a afectar nuestra vida diaria, va a afectar la forma en que nosotros veamos el mundo y cómo nosotros podamos vivir en todos los aspectos de nuestra vida. Estaba meditando yo sobre la vida, los conceptos que en algún momento se introdujeron en la vida de la iglesia, como el concepto secular, el concepto eclesiástico, como para diferenciar las dos áreas de vida de una persona. Entonces, cuando estamos en la iglesia, decir que estamos en la iglesia es en el culto, en nuestro servicio, en la iglesia. Decimos que estamos en la parte eclesiástica, pero cuando salimos de la iglesia o de la congregación, decimos que estamos en la parte secular. Pero en realidad, mis amados, eso le hace mucho daño a la vida de uno, porque pareciera como que nosotros queremos separar la vida en dos aspectos. Una parte somos en la iglesia y otra parte somos afuera. En realidad no, más bien al contrario, la vida de hijos de Dios, la vida de ciudadanos, la vida de vivir en el reino es la que hace que todas las demás cosas se manifiesten. Es decir, yo soy hijo de Dios en todo tiempo y en todo momento. No tengo dos vidas, no tengo dos áreas de vida, no tengo un área secular y una área eclesiástica. O sea, tengo una sola vida que está regida por este principio de que yo vivo en el reino de Dios, de que yo fui trasladado al reino de los cielos. Así que vamos hoy en esta noche a hablar un poquito acerca de este versículo, sobre todo de la expresión que hemos sido trasladados al reino de los cielos. Así es, Sandrita, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios. Amén. Ese es nuestro centro y nuestro enfoque en esta noche poderosa. Lo primero que quiero mencionar con respecto a este cambio, a ese traslado, ese cambio de estar en las tinieblas, es precisamente que nosotros hemos cambiado de autoridad. Y en el pasado había una autoridad espiritual y un gobierno que ejercían control sobre nuestras vidas.
Antes de conocer a Cristo, nosotros estábamos bajo el gobierno de las tinieblas, bajo el dominio. Estábamos bajo el control del pecado y también de aquel que controla el pecado, del que la Biblia llama que es mentiroso desde el principio, el que gobierna nuestras vidas a través o gobernaba nuestras vidas a través del pecado, que es Satanás, el adversario, y todo su sistema de este mundo. Él gobernaba nuestras vidas. Este demonio y este principado nos mantenía bajo su dominio, bajo su gobierno, bajo su esclavitud, y nos tenía cegados y separados totalmente de Dios. Pero el Señor nos trasladó, nos sacó de esas tinieblas, nos hizo diferentes y rompió el dominio de las tinieblas y nos rescató de ahí y nos sacó y nos llevó a otro reino diferente. Entonces hay un cambio totalmente de gobierno, hay un cambio también de autoridad, mis amados. Mientras en el mundo había una autoridad que podía ejercer las tinieblas sobre nosotros, en Cristo Jesús no, porque ahora nosotros venimos a estar bajo otro gobierno y venimos a ser establecidos bajo otra autoridad. Y diga conmigo: yo ahora estoy bajo una autoridad nueva. Ya no estoy bajo la autoridad de las tinieblas ni el gobierno de las tinieblas, aunque estemos en este mundo. De hecho, Jesús en el Padre Nuestro dice: Padre, líbranos del mal, o digamos nosotros: Padre, líbranos del mal. Orando el Señor por los discípulos, en Juan dijo: Señor, yo no ruego que los quites del mundo, sino que los libres del mal, o sea, de las tinieblas. Pero nosotros no estamos gobernados por las tinieblas. Hay un cambio de autoridad. O sea, hay una autoridad sobre nosotros que es la autoridad de Cristo. Ahora estamos bajo la autoridad de Cristo. Cuando fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, o sea, fuimos trasladados al reino de Jesús, ahora estamos bajo el gobierno y bajo la autoridad de Jesús, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el vencedor, que es el Todopoderoso, que es el mayor que está con nosotros que el que está en el mundo, que es el que exhibió públicamente a todo principado y potestad de las tinieblas, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Nosotros ahora estamos bajo el gobierno de Jesús, estamos bajo el gobierno del Rey de Reyes, y por eso hemos sido trasladados a su reino, mis amados. Estamos bajo el gobierno de nuestro Señor, lo cual eso implica un cambio de autoridad en nuestras vidas, y ahora están regidas totalmente por los principios y los valores del reino de Dios. O sea, nuestra vida ahora está guiada y dirigida por el Rey y por sus principios, por sus valores, por todo lo que sale de su boca, de todas sus palabras de vida maravillosa. Entonces, lo primero que yo puedo entender cuando soy trasladado al reino de Jesucristo, cuando ya fui trasladado, es que hay un cambio de autoridad. Ya no, las tinieblas ya no tienen autoridad en el nombre de Jesús, mis amados. Usted es más que vencedor por medio de aquel que te amó. No hay principados, no hay potestades, y aunque haya luchas, y aunque haya guerras espirituales, y aunque el enemigo venga como león rugiente buscando a quien devorar, nosotros estamos sometidos bajo la autoridad de Cristo y somos más que vencedores. No va a prevalecer las tinieblas en nuestras vidas, no va a prevalecer los pensamientos de oscuridad sobre usted, porque usted es un hijo de Dios que ahora está bajo la cobertura de Dios. Eso cambia nuestros pensamientos, eso cambia nuestra actitud, eso cambia también nuestra posición frente a las tinieblas, porque nosotros podríamos estar dándoles a ellas un poder
Les podríamos estar dando una autoridad que ya no corresponde, que ya no tienen para con nosotros, porque ahora nosotros hemos sido trasladados a otro reino, vivimos en otro reino, nos movemos en otro reino, caminamos en otro reino, vivimos bajo unas reglas diferentes que son las reglas del reino, bajo los principios del reino, bajo la cobertura de nuestro Dios. Cada vez que pienso en eso, veo al Señor mirando la tierra prometida, contrastándolo con la tierra de Egipto y diciendo: esa tierra es diferente, la tierra donde ustedes van a ir es una tierra que yo gobierno, una tierra donde mis ojos están todos los días del año, una tierra que yo cuido, una tierra que derramo la lluvia temprana y la tardía. O sea, estamos bajo otro gobierno. Mi hermana Sandrita, mi hermana María Deli, mi hermana Flor Naranjo, mi hermana Nurita, mi hermana Ingrid, mi hermana Carmen, mi hermano Rolando, Odi, Marjurita, Pilar. Estamos bajo otro gobierno, bajo otra cobertura. Eso es importante, que nosotros nos apropiemos de eso, lo guardemos en nuestro corazón y vivamos bajo esa cobertura. Cuando fui trasladado al reino de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Rey, ahora tenemos una nueva autoridad y un nuevo gobierno que está regido por nuevos principios y nuevos valores. Eso también hace que haya un cambio de estatus en mi vida, de tal manera que se establece en mí una nueva ciudadanía. Diga conmigo: nueva ciudadanía. Somos nuevos ciudadanos, tenemos una ciudadanía nueva. Ya no éramos lo que éramos antes. Es decir, ahora tenemos un pasaporte, más que un pasaporte, una cédula de identidad que nos dice que nosotros pertenecemos al reino de los cielos, que nosotros somos ciudadanos del reino, somos ciudadanos del reino, amén, somos ciudadanos de ese lugar maravilloso que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Para poder entender eso tenemos que volver al pasado, es decir, antes teníamos nosotros una identidad, antes de ser creyentes, antes de ser hijos, nosotros teníamos una identidad. Antes de conocer al Señor Jesús y que Él nos transformara y naciéramos de nuevo, nosotros teníamos una identidad que estaba arraigada a este mundo y que estaba, por lo tanto, arraigada a sus valores y a su cultura. Nosotros seguíamos las corrientes de este mundo, dice el libro de Efesios. Seguíamos nosotros los pensamientos de la potestad del aire. Seguíamos nosotros los pensamientos de oscuridad y de maldad, seguíamos los valores de este mundo, seguíamos los principios de este mundo, seguíamos lo que la voluntad de nuestra carne nos dijera y lo que la carne fuera levantada y fuera promovida a hacer, nosotros lo hacíamos, porque nosotros teníamos esa identidad, era la costumbre. Nosotros teníamos costumbres que son y pertenecen a este mundo, o sea, a la ciudadanía antigua, a la identidad que teníamos nosotros anteriormente. Teníamos formas de comportarnos, formas de vivir, formas de resolver los problemas, formas de resolver las cosas. Había una manera natural y humana dentro de la identidad de este mundo para hacer las cosas. Estábamos influenciados por las normas y las expectativas que este mundo tiene. Estábamos totalmente influenciadas por ellas. Caminábamos bajo sus principios, pero estos eran y son contradictorios y conflictivos con los principios que Dios tiene para nuestra vida. Nosotros, mis amados, estábamos en esas tinieblas antes. Nuestra ciudadanía ahora celestial nos da un sentido de pertenencia y un sentido de responsabilidad y para con Dios. Antes estábamos con esa ciudadanía antigua, pero ahora no. Ahora somos diferentes. Mira lo que dice la Escritura en el libro
de Efesios, mis amados. El libro de Efesios, capítulo número 2 y versículo número 12, nos enseña una gran verdad de lo que nosotros éramos antes. Pues búsquelo ahí conmigo, usted lo va a encontrar en Efesios capítulo 2. Vamos a buscarlo por acá. Efesios 2. Ay, vamos a ver, que es que no me está saliendo. Ahora sí. Efesios 2:12. ¿Lo tiene por ahí? Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo nosotros estábamos ¿sin quién? Sin Cristo. En aquel tiempo, esa era nuestra ciudadanía antigua. En aquel tiempo estábamos sin Cristo. No estaba Cristo en nuestro corazón. No habíamos sido trasladados al reino de Cristo Jesús. En aquel tiempo, diga conmigo aquel tiempo, en el pasado. En aquel tiempo estaba yo sin Cristo. En el pasado esa era mi ciudadanía, esa era mi identidad, una identidad sin Cristo, sin Jesús. Yo no estaba en Él. Yo no vivía en Él, yo no era bendecido en Él, yo no era victorioso en Él, estaba sin Cristo. Estaba alejado de la ciudadanía de Israel. Estamos hablando del Israel espiritual. Estábamos alejados del pueblo de Dios, estábamos alejados de su presencia. Y eso, el estar lejos, no ser parte de la ciudadanía espiritual, nos hacía estar ajenos a los pactos de la promesa. No teníamos promesas, no habían promesas para nosotros como gentiles, no habían promesas porque estábamos sin Cristo, porque en Cristo todas las promesas son sí y son amén. Estábamos nosotros sin ningún tipo de promesa, además estábamos sin esperanza. Esto es de la identidad vieja. No había esperanza para nosotros. No había una esperanza de salvación, no había una esperanza de bendición, no había esperanza en nuestras vidas para con Dios. Y estábamos sin Dios en el mundo. No estábamos nosotros con el verdadero Dios. No vivíamos nosotros de acuerdo a los principios del verdadero Dios. No le conocíamos a Él como verdadero Dios en aquel tiempo. Pero diga conmigo, en aquel tiempo. Esa era nuestra identidad anterior, mis amados. Nuestra identidad anterior estaba marcada por una vida sin Cristo y una vida sin el Señor. Y eso nos hacía sentirnos vacíos, nos hacía sentirnos sin esperanza, nos hacía sentirnos sin promesas y nos hacía sentirnos sin un Dios en nuestros corazones. Así estábamos. Esa era nuestra identidad vieja, pero como fuimos trasladados al reino de Dios, como fuimos trasladados al reino de Cristo, ahora tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Somos criaturas nuevas. Tenemos una nueva ciudadanía que refleja la presencia de Dios en nuestros corazones y que refleja, mis amados, que nosotros pertenecemos al reino de Dios. Ahora nosotros tenemos a Dios. Ahora estamos en Cristo. Ahora tenemos esperanza. Ahora tenemos promesas. Ahora tenemos bendiciones que Dios ha puesto en nuestras vidas. Ahora nosotros tenemos una gracia maravillosa. Ahora nosotros nos mostramos como hijos de un reino maravilloso. Ahora tenemos una identidad. Por lo tanto, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras relaciones y todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros hacemos, tiene que mostrar precisamente que estamos en un reino diferente y que vivimos de acuerdo a esos valores. Esta ciudadanía celestial nos da pertenencia, nos da responsabilidad hacia Dios y también hacia los demás.
y nos constituimos como embajadores de Cristo Jesús. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mis amados, nosotros tenemos que apropiarnos de esa ciudadanía. Somos ciudadanos del reino. Cuando nosotros creemos en esta verdad se vuelve transformadora en nuestras vidas, porque así nosotros vamos a poder manifestar los valores de ese reino y vivir de acuerdo a los principios de ese reino y crear cultura en nuestras vidas de ese reino. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, de tal manera que yo necesito ir desarrollando, creciendo, descubriendo el reino de los cielos, descubriendo sus valores, creciendo en sus pensamientos, para que la voluntad de Dios se manifieste y yo demuestre realmente quién está de mi lado. Hemos recibido una nueva ciudadanía. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, yo tengo una nueva ciudadanía? Diga, yo tengo no el carnet de oro, tengo la ciudadanía del cielo, tengo la cédula del cielo, pertenezco al reino de los cielos. Amén. Tú perteneces, ¿no? Ya no perteneces a este mundo, ya no somos de este mundo. Aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Nuestra identidad y nuestra lealtad le pertenecen a Cristo. Son totalmente para Él y para su reino. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que yo tenga una nueva ciudadanía? Primero, entiendo que he perdido la vieja porque he sido trasladado a una nueva. Entiendo que tengo una nueva identidad, pero por lo tanto tengo una vida diferente. O sea, soy una persona diferente. Ya no soy la misma persona. Ya no soy, jamás voy a ser la misma persona. Esta ciudadanía nueva, hijos del reino, nos llama a vivir de una manera diferente que refleje que pertenecemos al reino de Dios. O sea, no somos iguales, Nurita, no somos iguales, mi hermano Juventino, Dios te bendiga, pastor. Mi hermana Viquita, no somos iguales. Mi hermana Sandrita, no somos iguales. No somos iguales, mis amados. Todos somos diferentes. No somos las mismas personas, porque la ciudadanía que tenemos en los cielos ha cambiado nuestra forma de ser, y eso nos llama a Dios a manifestarlo en una nueva acción. Nuestras acciones, decisiones, pensamientos y actitudes deben demostrar, como dije ahora, que somos seguidores de Cristo y que somos representantes del reino de los cielos. Y eso me enseña la Escritura. La Escritura me enseña que yo tengo una ciudadanía diferente, que yo soy un extranjero y soy un peregrino. Dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 11. Amados, dice, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué significa eso? Significa que si yo soy una nueva criatura, que si yo he nacido de nuevo, que si estoy con la ciudadanía del cielo, yo debo de procurar mantener y desarrollar una vida diferente. Yo tengo que abstenerme de todas aquellas cosas que afectan la vida nueva en Cristo Jesús. Tengo que hacer morir lo terrenal en mi vida, como dice el apóstol Pablo. Tengo que renunciar a las cosas que afectan. Tengo que someter al viejo hombre bajo los pies de Cristo. Tengo que vivir como una persona que ha muerto en Cristo, que ha sido crucificada en Cristo, que ha sido sepultada, pero que ha nacido de nuevo, de tal manera que mi comportamiento, mi
forma de ser tiene que ser un comportamiento diferente, no igual, no conforme lo que yo hacía, sino conforme lo que ahora soy en Cristo Jesús. El apóstol Pablo sigue diciendo, manteniendo vuestra buena manera de vivir, o sea, manteniendo los principios del reino entre los gentiles, o sea, entre aquellos que no conocen a Dios, para que los que murmuran de nosotros como si fuéramos malhechores glorifiquen a Dios el día de la visitación, el día en que Jesús venga al considerar nuestras buenas obras, mis amados. De tal manera que nosotros somos personas que debemos de reflejar un comportamiento bueno ante las demás personas. Debemos de reflejar el reino. Por eso, en este año, Buscando el Reino, tiene el eslogan de descubrir, tiene el eslogan de compartir, de vivir y de compartir el reino de Dios. Vive, descubre, vive y comparte el reino de los cielos, porque nosotros somos llamados a mostrar con nuestra manera de ser y no haciendo una división diciendo, bueno, mi vida secular por aquí, mi vida eclesiástica. No, hay una sola vida que está influenciada por lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Hay una sola vida que es la vida de los hijos de Dios. Hay una sola vida del que ha nacido de nuevo. Hay una sola vida, mis amados, que es de aquel que ha entregado sus pasiones y está ahora abrazando los principios del reino, porque tiene una nueva naturaleza. Y es que en el traslado, en la nueva ciudadanía, lo que significa es que Dios ha puesto una nueva naturaleza. Hay una transformación, como lo hemos predicado en otras oportunidades. Dios nos transformó, Dios nos cambió, Dios nos hizo nuevas criaturas. Dios cambió nuestro corazón, puso un corazón nuevo, puso una mente nueva, está poniendo en nosotros un espíritu nuevo y puso al Espíritu Santo dentro de nosotros para que pudiéramos vivir una vida que agradara a Dios y que pudiéramos nosotros caminar en ese andar con el Espíritu Santo. Eso es vivir en la nueva ciudadanía que nosotros tenemos en Cristo. El Espíritu Santo nos da poder, nos da guianza, nos da dirección, nos ayuda a vencer el pecado y las tentaciones y nos conforma al pensamiento y a la madurez de Cristo, a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Eso es ser ciudadanos del reino, amados. Es entender esto, es entender que tenemos una nueva identidad. Que antes teníamos una, ahora tenemos otra, que hemos sido transformados en Cristo y que eso me lleva a mí a comportarme de una mejor forma, de una manera diferente, para que la gente pueda ver nuestro testimonio y pueda ver que aunque nos critiquen, ellos van a ver en nosotros al fin y al cabo la luz de Cristo en nosotros manifestada. ¿Cuántos ciudadanos del reino hay aquí en esta noche que pueden decir, yo soy ciudadano del reino de los cielos? Tengo una identidad nueva en Cristo Jesús. Eso es ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Así es, Moisés. El Espíritu Santo testifica. Por eso Pablo nos dice a nosotros en el libro de Gálatas, nos dice que nosotros debemos entonces andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Eso está en el libro de Gálatas, capítulo número 5 y versículo 16, que Él nos invita a que nosotros andemos en ese reino de Dios de una manera diferente. Estar en el reino de Cristo, ser trasladados al reino de Cristo también nos hace partícipes de una comunidad, mis amados. Cuando el Señor nos traslada al reino de Cristo, no nos hace gente individualista, ni nos hace personas solitarias, sino que el Señor nos introduce en la iglesia
y por lo tanto el Señor nos introduce en la iglesia, en el cuerpo maravilloso de Cristo Jesús, el cual también el apóstol llama el cuerpo de Cristo. Amén. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y nosotros por eso tenemos que experimentar esa bendición de ser parte del cuerpo de Cristo, como seres que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Ahora somos introducidos también en el reino de Dios y nos introduce en la comunión con los hermanos, nos introduce en la parte de ser nosotros el cuerpo de Cristo, mis amados. Diga conmigo: yo soy parte del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, capítulo 27 dice: ustedes son el cuerpo de Cristo y son miembros en particular. Así que Dios nos introduce en un cuerpo. Al introducirnos en un cuerpo como parte de su reino, el Señor nos hace vivir en comunidad. Tenemos una comunidad de fe donde expresamos lo que nosotros somos, donde recibimos crecimiento, donde podemos manifestar nuestra fe y donde nosotros podemos ser edificados. Aquí podemos experimentar comunión entre nosotros como hijos de Dios. Compartimos nuestra vida con las demás personas. Recibimos apoyo mutuo en la iglesia porque somos parte del cuerpo de Cristo. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función. Cada miembro es vital para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Cada miembro tiene su función y también tiene sus dones que van a fortalecer el cuerpo de Cristo. Pues cuando el Señor me traslada al reino de su amado Hijo, no solamente Él me da una nueva identidad, no solamente Él me da un nuevo espíritu y una nueva vida y nuevos valores para nosotros vivir, sino que además nos introduce en un concepto de comunidad y nos introduce en un concepto de iglesia. No hay creyente solitario, no hay creyente que sea un llanero solitario, no hay un creyente que diga que no necesita la iglesia. Cualquier creyente que dice eso es porque no ha entendido lo que significa estar en el reino, lo que significa estar en el propósito de Dios, lo que significa es haber sido cambiado con una nueva identidad, porque nosotros somos el reino, somos parte del reino y somos el cuerpo de Cristo Jesús. Por eso el Señor nos llamó a vivir una vida de comunidad. Amén. Qué lindo. Por eso aquí cuando nos vemos, nos conectamos, no estamos en la parte física, pero estamos en el espíritu, nos estamos viendo, estamos conectados. Somos parte de una congregación donde nosotros expresamos nuestra comunión y ahí tenemos que crecer. Ahí practicamos nuestros valores. Ahí nosotros podemos mostrar los principios del reino. Ahí podemos aprenderlos también. Por eso en la iglesia, en la comunidad, nosotros podemos perdonarnos, podemos aceptarnos, podemos nosotros comprendernos, podemos servirnos los unos a los otros, podemos trabajar en avanzar el reino de los cielos juntos. Podemos nosotros tener una comunión maravillosa para demostrarle no solamente entre nosotros que pertenecemos a un reino diferente, sino también al mundo en comunidad. No solamente individualmente, sino como congregación. Nosotros tenemos que mostrar que el reino está entre nosotros, que el reino se mueve entre nosotros y que el reino de Dios hace transformaciones sorprendentes en nuestros corazones, porque somos parte del cuerpo de Cristo y entonces nuestro comportamiento ahí debe ser el comportamiento de hijos de Dios, que es el mismo comportamiento que debemos de tener fuera de la congregación, que somos lo mismo, no cambiamos, no hay una vida diferente.
No hay dos vidas diferentes, es una sola que es inspirada por una nueva naturaleza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Esta comunidad de iglesia es una manifestación visible del reino de los cielos. Es algo que representa o representativo del poder de Dios en nosotros, de los valores de Dios, de los principios de Dios que nos van a mostrar y nos van a bendecir a los demás. Por eso, mis amados, nosotros debemos de entender que somos miembros los unos a los otros y que por lo tanto nosotros podemos caminar en esos propósitos maravillosos. Dice el libro de Colosenses, capítulo número 12, 3, versículo número 12. Esto me gusta mucho. Dice: vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo son los escogidos de Dios? ¿Cómo son? Santos y amados. Vean qué hermoso. Vestidos como escogidos de Dios. Y los escogidos de Dios somos santos y somos amados. Qué hermoso. Somos apartados para Dios, pero somos amados por Dios. El amor produce en nosotros tanta bendición. El amor de Dios produce en nosotros tanto que ese mismo amor es el que nosotros tenemos que transmitirle a los demás. Dice que nosotros tenemos que estar vestidos de entrañable misericordia. Nosotros tenemos que estar vestidos de benignidad. Tenemos que estar vestidos de humildad, de mansedumbre, y tenemos que estar vestidos de paciencia. Esos somos los hijos del reino, los que vivimos en el reino, los que nos movemos en el reino, los que estamos en el reino, los que vivimos el reino de los cielos. Tenemos que andar vestidos así. Tenemos que andar vestidos de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Todas estas características de una persona que ha nacido de nuevo tienen que estar en nosotros. ¿Y cómo nosotros manifestamos esto si no hay unas relaciones con las demás personas? Ahí es donde mostramos los valores del reino de Dios. Así es como nosotros mostramos que somos verdaderamente hijos y que tenemos una ciudadanía celestial. Más allá de levantar las manos, de danzar, de gritar, de orar, podríamos decir que son manifestaciones externas. Más allá de eso tiene que haber una manifestación interna, porque esto es fruto, esto es carácter, esto es vida, esto es madurez. Somos ciudadanos del reino, pero los ciudadanos del reino tenemos valores, valores maravillosos, valores de relaciones buenas y especiales con las demás personas. El apóstol Pablo sigue diciéndonos en el versículo siguiente, en el versículo número 13, dice: sopórtense los unos a los otros y perdónense los unos a los otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. Miren qué hermoso. Esos son principios del reino. Son principios reales del reino de los cielos. Son principios que tenemos que vivir y aplicar constantemente si queremos ser parte del reino de los cielos. Si realmente ha habido una transformación, hacer lo contrario es vivir bajo el gobierno antiguo. El gobierno de las tinieblas nos llevaba por otros rubros y otros pensamientos. El gobierno de Satanás incentivaba otros aspectos de malas relaciones, pero en el reino de Dios la vida es diferente. En el reino de Dios hay que aprender a llevar las cargas, a soportarnos, hay que aprender a perdonarnos, hay que aprender a dejar las quejas a un lado y ser como Cristo, que perdonó a las demás personas, mis amados. Esto es ser ciudadanos del reino de los cielos. Esto es vivir en una cultura diferente.
Esto es vivir en la manifestación de una vida diferente conforme a los principios y a los valores que Dios ha puesto en nuestros corazones. Esta es la vida práctica de un hijo de Dios. Esta es la vida práctica de un creyente. Esta es la vida práctica de un ciudadano del reino. Ciudadano del reino practica estos principios y son tan poderosos. Estos principios son tan extraordinarios. Estos principios son capaces de destruir fortalezas, de desarmar al enemigo, de hacer cosas terribles en el reino de las tinieblas, porque el reino de las tinieblas anda buscando lo contrario, pero el reino de Dios es diferente. Es diferente. El reino de los cielos tiene un comportamiento diferente. Hay principios y valores totalmente diferentes que nosotros como ciudadanos del reino tenemos que mostrar y tenemos que manifestar. Dice el apóstol Pablo, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Qué hermoso. Y sobre todas estas, o sea, estas son importantísimas, pero Pablo dice, y sobre todas estas, vistas en de amor, que es el vínculo perfecto, mis amados. La iglesia de Corintios es una iglesia llena de dones, llena de manifestaciones del Espíritu Santo de Dios, pero una iglesia inmadura, una iglesia que no se amaba, una iglesia con divisiones, pleitos, contiendas. Unos decían yo soy de este, yo soy del otro, unos que no podían amar a los más débiles ni a los más pobres. Una iglesia con una serie de problemas relacionales tremendas, pero el apóstol Pablo dice en ese pasaje hermosísimo de Corintios capítulo 13, dice, yo les voy a mostrar un camino más excelente, yo voy a mostrarles un camino mejor, un camino más excelente que el camino de los dones, de las manifestaciones. Así que en las iglesias estamos tratando de buscar esos dones, esas manifestaciones, pero pasándonos por encima, no perdonándonos, no amándonos, no soportándonos, no siendo mansos, sino teniendo actitudes totalmente contrarias a los principios de Dios. Y el Señor no nos llama a eso, porque la Biblia dice, ¿de qué nos vale tener todas las cosas? ¿De qué nos vale tener todos los dones? ¿De qué nos vale tener todas las riquezas? ¿Aún de qué nos vale morir por los demás si no los amamos? El camino más excelente pasa por el camino del amor, pasa por el camino de la misericordia, y esos somos los ciudadanos del reino de los cielos. Eso es lo que yo creo, eso es lo que ministro, eso es lo que imparto, eso es lo que practico en mi vida diaria cuando me enfrento a situaciones. Yo creo en el amor, creo en la gracia, creo en la misericordia, creo en el perdón, creo en muchas cosas de ese tipo, porque ahí el Señor nos ha llamado a ser ciudadanos de este reino. Este es el vínculo perfecto, lo que nos calza perfectamente, lo que nos une es que nosotros somos hijos del Señor. Así que tiene que haber esa paz en nosotros. Nosotros tenemos que mostrar como comunidad que hemos nacido nuevo, o sea, somos parte de un país, y como somos parte de un país celestial, de una patria celestial, tenemos una cultura, y la cultura es una cultura de amor, pero amor verdadero, es el amor real, el amor del Padre, el amor que Él derramó sobre nosotros, el amor incondicional, el amor que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta, que no es envidioso, que no es odioso, que no busca lo suyo, que no es envidioso, que sufre, que espera, que ama. Ese es el amor que el Señor quiere que nosotros podamos manifestar como hijos en la comunidad de la casa de Dios. ¿Cuántos pueden decir conmigo amén? Y decir, yo soy un hijo del reino y soy un hijo que va a estar moviéndose en el reino
de los cielos. Así que, amados, este es el reino. Esto es el traslado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Dice que Él nos ha trasladado, la segunda expresión de este verso, y Él nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahí, si vivimos en ese reino, tenemos que practicar. Y ese reino es un reino que está aquí ahora. Es una manifestación de Jesús que nosotros podemos experimentar, aunque entendemos que no está en su plenitud, que no está todavía en su plenitud, que la manifestación del reino en su totalidad vendrá cuando Jesús venga en su segunda venida, cuando el Señor pueda darle el reino a sus hijos y pueda establecer a Jesús como Señor y Rey en su plenitud aquí en la tierra. Pero el reino de Dios está aquí entre nosotros. El reino de Dios se manifiesta y nosotros tenemos que vivir en ese reino de Dios. Cuando somos trasladados, mis amados, al reino de su amado Hijo, tenemos una experiencia transformadora y multifacética. Cuando estamos ahí, el reino nos ha liberado, el traslado nos ha liberado del reino de las tinieblas. Nos ha Dios otorgado una nueva ciudadanía, nos ha dado una nueva identidad, nos transforma, nos integra a una comunidad, a una iglesia, nos llena de esperanza para el futuro. Eso es lo que significa ser trasladados al reino de su amado Hijo. Tenemos una nueva ciudadanía, tenemos un nuevo espíritu. Actuemos como tal, seamos personas que reflejemos cada día ese amor de ese Rey que está sobre nosotros. El Rey está sobre nosotros. Tenemos a un Dios amoroso, tenemos a un Rey justo, estamos bajo el gobierno de un Rey especial y estamos bajo un reino nuevo. Así que manifestemos ese reino a las demás personas y vivamos en ese reino maravilloso. Amén. Cierre sus ojitos conmigo y démosle gracias a Dios por ese reino que Él nos ha regalado, ese reino celestial, y sobre todo porque Él nos ha trasladado de ese reino de tinieblas y nos ha introducido en el reino de nuestro amado Jesús. Gracias, Padre. En esta noche reconocemos que estamos en otro reino. Reconocemos que el reino tuyo es bueno. Reconocemos que antes vivíamos en otro reinado y bajo otro gobierno, inspirados por el príncipe de este mundo. Pero ahora somos nuevas criaturas, somos diferentes. Tenemos una ciudadanía celestial, somos hijos del reino. Y como hijos del reino tenemos unos valores diferentes, unos comportamientos diferentes, huyendo, Señor, del pecado, de las pasiones, de la obra de la carne, Señor, sometiéndola, Señor. Y también, Señor, desarrollando, Padre mío, criterios, pensamientos, comportamientos, valores y actitudes relacionales con los demás totalmente diferentes, Señor, porque estamos en un cuerpo, nos manifestamos en un cuerpo, en una identidad que es la iglesia, que es la iglesia de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, a entender los valores del reino, a vivir en los valores del reino, a caminar en los valores del reino, Señor, a crecer en los valores del reino. Tu palabra, Señor, alumbre nuestros entendimientos, nuestros corazones, nuestros pensamientos. Tu palabra nos transforme, Señor. Tu palabra que es vida, tu revelación, Señor, venga a nuestras mentes y venga a nuestros corazones, más allá de las ideas, más allá de los pensamientos, más allá de los criterios, más allá, Señor, de lo natural, Señor. Que sea tu Espíritu, Dios, el que haga una transformación profunda en nuestras vidas. Ayúdalos, Padre, a ser, Dios mío, instrumentos
en tus manos de bien, instrumentos en tus manos de bendición, ser instrumentos de gracia, Señor, instrumentos poderosos que puedan ser, Dios mío, instrumentos para bendecir a la comunidad, a la iglesia y a todos los que necesitan conocer el amor de Cristo. Padre, que la cultura del reino venga a nosotros, que la cultura del reino se manifieste, Señor, y ayúdanos a vivir en ella, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, mis amados, que el Señor les bendiga en esta noche preciosa. Nos alegramos de haber podido compartir esta palabra pastoral con ustedes. Dios bendiga la vida de mi hermana Elizabeth. Bueno, todos los que se conectaron en esta noche. Ana Isabel también, que está aquí. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén, amén? Y decir, y me van escribiendo, yo soy un ciudadano del reino. Quiero ver expresiones. Soy un ciudadano del reino. Amén. Soy un ciudadano del reino. Terminemos escribiendo eso, que todo el mundo pueda mirar ahí y pueda ver nuestra declaración. Soy hija de un rey. Amén. Hola Manuelito, Dios te bendiga, qué gusto verte esta noche. Saludos. Así es, Margarita, así es, Odi. Somos ciudadanos del reino. Amén. Chiquita, amén. Somos ciudadanos del reino. Amén, Carito. Somos un ciudadano del reino de los cielos. Recuerde que estamos en el año 2024 buscando el reino. Descubre, vive y comparte. Ese es nuestro eslogan para el 2024. Y como somos ciudadanos del reino, vamos a vivir el reino y vamos a compartirlo con una cultura del reino. Tiene que ser la que prevalezca y no en las tinieblas. Las tinieblas van a luchar para romper eso, pero Dios es poderoso. Amén. Que pasen buenas noches, amados. Espero que no se les haya metido el agua con este aguacero tremendo, ¿verdad? Que Dios proteja también y cuide a aquellos que están en situaciones de riesgo. Dios los bendiga. Mañana tendremos nuestro devocional por la mañana. Así que Dios los bendiga mucho. No se les olvide conectarse. Y por Facebook, también jueves, reunión de intercesión. Viernes, si es así, es presencial a las 10 de la mañana. Viernes otra vez devocional. Y ya saben que sábado y domingo la iglesia está a full con todos los programas que tenemos normalmente. Gracias, mi hermana Chile Fernández, así es. Soy hija y ciudadana del reino. Amén. Sandrita, amén. Que Dios los bendiga, amados. Pasen buenas noches.